Hola, ¿cómo están? Estamos a poco de comenzar el live Pedalea. Ahí veo que ya se están uniendo. Hoy más que nunca, esta canción que es el soundtrack oficial de Revista Pedalea está más que vigente porque cayó el principal Paco Vampiro. Así que yo personalmente lo celebro. Eso sí, no hay que perder la perspectiva de quién viene ahora, qué gestión viene ahora, qué podemos esperar del ministro del Interior, Delgado. Así que, bueno, veamos cómo se viene el panorama. Este es el 8º capítulo. Hoy tenemos a un gran entrevistado, Claudio Orrego, que se va a conectar ahora. Y nada, bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Daniela Suau, periodista de Revista Pedalea, y no se olviden de conectarse en revistapedalea.com para conocer nuestros contenidos. Vamos a llamar a nuestro invitado de esta noche, Claudio Orrego. Estamos invitándolo. Yo me voy a poner audífonos a ver si me escuchan mejor. Hola, Claudio. Hola, ¿cómo estás, Dani? Bien, ¿y Gusto tú? verte. ¿Tanto tiempo? Muy bien, déjame bajar un poco esto para que... ¿Se ve bien Sí, ahí o no? sí, súper bien. ¿Me escuchas bien? Ahí. Yo te escucho impecable. Perfecto. Me habían dicho que estabas en una reunión. Sí, me la he pasado. Tengo todos los días reunión de 7 a 8, de 8 a 9 y de 9 a 10. En Me este caso imagino. ahora una entrevista contigo y con todos los amigos pedaleros, ¿ah? Me Que se conectan alegro. ahora. Sí, me alegro mucho que estés con nosotros. Bueno, como contexto, bueno, yo soy activista de ciclismo urbano, tuve la oportunidad de trabajar con Claudio Rego, que me cuesta decirte Claudio, en mi cabeza quedó como el seteo del intendente. Y No, estuvimos Claudio nomás, Claudio nomás. ahí. Un par. Sí, pues ahí estuvimos trabajando, ¿te acuerdas? Para el Foro Mundial de la Bicicleta entre el 2014, 2015 y ya 2016. Así que tuvimos una muy buena experiencia. A modo personal, por supuesto, siempre lo digo, me tocó encontrarme contigo por las mañanas realmente yendo en bicicleta a la Intendencia. Así que eso es algo que uno reconoce y que uno valora bastante. Claudio, para comenzar, antes de meternos a todo el proceso en el que te encuentras actualmente, que tiene que ver con tu postulación al cargo de gobernador, pensando en que nuestra comunidad es principalmente gente no solamente pedalera, sino que finalmente trabajamos por temas de sustentabilidad y creemos en una movilidad sustentable, ¿cómo fue tu ingreso a la movilidad sustentable, a pensar en la bicicleta como una herramienta de cambio? Cuéntanos cómo fue esa experiencia en tu caso. A ver, yo creo que me pasó como que quizás a mucha gente. A mí siempre me ha gustado el ejercicio. Siempre andaba en bicicleta. Yo cuando estaba en la universidad, yo vivía arriba, cerca de Vitacura, y estudiaba en el Campo Oriente de la Católica, ¿Ya? y me iba todos los días en bicicleta. Tenía una pistera, no había casco, no había señalización, no había nada, Nada. y me iba todos los días durante casi los 5 años de carrera. Entonces fui desde muy temprano un ciclista urbano, te diría yo, ¿ah? Sin saberlo, sin tener ninguna Noción. visión ideológica del transporte, nada. A mí me gustaba andar en bicicleta y andaba en la ciudad y era ejercicio, bueno, llegaba rápido, llegaba un poquito transpirado nomás, eso no me gustaba, pero bueno. Y después cuando estudié en Estados Unidos, me di cuenta de que había mucha gente que empezó a ocupar la bicicleta. Yo vivía en una ciudad que era Boston, en que había mucha gente que ocupaba la bicicleta como un medio de transporte todos los días. Que ya no era este caché solamente gente joven, sino que había gente que era mayor. Después, siendo alcalde de Peñarolén, me pasó que me di cuenta que mucha gente de mi comuna se iba a otras comunas, gente que iba a La Reina, que iba a La Florida, que iba a Ñuñoa, y no teníamos ciclovías. Se hicieron las primeras ciclovías pésimas, unas que había por Avenida Grecia, que eran como las de La Reina, así, Sí. todas en zigzag, que eran pésimas ciclovías, la verdad. Y ahí como que yo diría como que empezó a surgir en mí esta idea de cómo hacíamos proyectos que unieran distintas comunas, que no fueran estos típicos proyectos Sí. intracomunales, sino intercomunales. Sí. Y ya cuando llegué ¿cómo se llama?, a intendente, ya he tenido la ocasión de exponerme un poco. Yo estuve en Ámsterdam, estuve en Copenhague, que son de verdad las capitales del Sí. pedaleo urbano en el mundo.
y yo me di cuenta que esto no era una casualidad, no es que los daneses hubieran nacido con una bicicleta debajo del brazo, mientras el resto del mundo no, y no era cierto que fuera solamente porque la ciudad fuera chica o fuera simplemente más plana. Había políticas públicas, había habido un movimiento ciclística que se cansó, a propósito de lo que está pasando ahora en Santiago, Exacto. se cansó de las muertes innecesarias de ciclistas inocentes, y hubo una protesta y al final la sociedad danesa, como también la holandesa y hoy día la parisina, dijo, ¿sabes qué más? Tenemos que proteger a nuestros ciclistas, pero no solamente porque son ciudadanos, sino porque es un modo de transporte que le hace bien a la ciudad. No contamina, ahorra, para distancias más breves es mucho más corto, no congestiona, y además es bueno para la salud mental y para la salud física de las personas. Entonces, yo diría que después de esa experiencia y mi experiencia previa de ciclista, yo, como tú sabes, me iba casi todos los días, no siempre, pero casi todos los días, desde Huachuraba hasta la Intendencia, me daba cuenta de los lugares donde no había ciclovía, lo complicado que era para los ciclistas, así que me convencí. Yo diría, no es solamente una parada de campaña, como diría alguien, sino que de verdad creo que una ciudad donde se respeta a los peatones y se respeta a los ciclistas es una mejor ciudad, es más humana, es más digna y es más amable, así que en eso estoy súper comprometido y lo creo profundamente. Bueno, aprovechar de comentarle a la gente que se nos está uniendo, que además le damos la bienvenida, está en los controles, como digo yo, dicen que se me cae el carnet cuando digo eso, pero finalmente está Miriam Salazar, ella es la fundadora y directora de Pedalea, ella está atenta a los comentarios y preguntas que vayan a hacer para que lo vayan realizando y Miriam después me va contando por interno qué comentarios y preguntas hay. Claudio, bueno, tú tocaste un tema esencial y como yo te decía, yo de hecho recuerdo que cuando hacíamos la MEMT, ¿te acuerdas? Que lo hace, Sí, eh, que es esta medición de eficiencia de medios de transporte y que me acuerdo me tocaba irme temprano por Daniel Salto y venías tú pedaleando de Huechuraba hacia la Intendencia, así que debo reconocerlo que era efectivo, que uno veía a Claudio como intendente irse en bicicleta a la Intendencia. Tocaste un tema, Claudio, que me parece importante porque estás haciendo un puente, precisamente, en lo que pasó en Holanda, concretamente. De hecho, vimos esta semana a Ricardo Urtubia, que es académico y también muy cercano al movimiento sustentable en Chile, que precisamente hacían este paralelo, ¿no?, de lo que pasó en Holanda ante el alza de muerte y concretamente de niñas y niños, precisamente por siniestros viales, y se aburrieron, salieron a las calles, y de alguna forma hoy en Santiago, en Chile en general, porque la verdad es que el último paro nacional, que fue hace una semana atrás, convocó a gente incluso de otras regiones dentro de Chile, es básicamente un llamado muy similar, ¿no? O sea, nosotros como sociedad civil seguimos trabajando, se han hecho solicitudes concretas al Ministerio de Transporte, llegamos incluso al Ministerio del Interior a hacer solicitudes porque ya no es sostenible. Vamos en 93 muertes de ciclistas según cifras de CONACET que entregó este lunes pasado al diario La Segunda y lamentablemente nada hace pensar que va a ser distinto en términos del aumento de cifras y que vamos a cerrar con más de 100 ciclistas muertos. ¿Cómo ves tú esta problemática hoy, Claudio, que se está viviendo en Chile y este llamado que finalmente están haciendo los colectivos, entendiendo que también la sociedad civil en Chile asociada a temas de movilidad sustentable es una sociedad civil bien integral, ¿no? No son solamente ciclistas activistas, sino que tenemos arquitectos, urbanistas, ingenieros en transporte, acabo de ver por ahí a Tomás Echeverría, que de hecho te saludó, que efectivamente nutrimos esta sociedad civil con más contenido, pero también con conocimiento técnico, con lo cual lo que se le pide a las autoridades es conocimiento técnico en función de la experiencia y del profesionalismo de quienes lo componen. A ver, primero yo te diría, déjame partir al final de lo tuyo. Yo creo que es súper importante el rol de ustedes. Si bien yo participaba en las primeras cicletadas antes de ser intendente, como un ciudadano, pero yo siento que sin presión ciudadana esto no va a avanzar. ¿Sabes por qué? Porque yo no diría el lobby del automovilismo. La lógica, la cultura del automóvil es demasiado fuerte. Permea toda la élite, todos los colores políticos, y en ese sentido creo que tenemos un problema mayúsculo, que es que no se entiende que este es un tema de política pública, no es de iniciativa particular. No es que la reina haga una ciclovía de aquí a allá, o inclusive que el gobierno regional metropolitano trate de hacer estas ciclovías más bien intercomunales, como lo era el Mapocho Pedaleable, o la ciclovía de la infancia, o la ciclovía de la Alameda Providencia. No, esto tiene que ser una política pública.
que tiene distintos componentes. Yo creo que el movimiento ciclista ha sido súper consecuente en plantearlo. ¿Ah? Primero, temas de regulación. O sea, aquí tiene que haber un tema de convivencia vial, en que todos tengamos claros nuestros derechos y nuestras obligaciones. Hay un tema de fiscalización. No basta con reducir el límite de velocidad si después nadie lo fiscaliza. Claro. Y yo en ese sentido me parece increíble en Chile que todavía haya gente que haga lobby en contra de los fotorradares. Y al final es la única manera que tenemos de verdad de poder bajar. Oye, yo ando por Andrés Bello muchas veces en la semana, a veces me tengo que bajar a la calzada. Oye, y de verdad es una locura. 120 de más. Sí. Andrés Bello en las mañanas, esto no es una autopista, es una calle de Santiago, y tenemos claramente un problema. Bueno, y tercero diría yo que es el tema de la infraestructura. Y ahí es donde a mí me da rabia, porque, mira, aunque un gobernador o intendente, como lo era antes, le dedicara gran parte de su presupuesto, no estaríamos nunca a la altura de lo que necesitamos. Y yo siempre puse este ejemplo que lo discutimos muchas veces en nuestra mesa de Santiago Pedaleable, que tenía que ver con el tema de cuánto subsidia el Estado a los autos. Es que ese es el punto. Y el caso emblemático es Américo Vespucio Oriente. O sea, para subsidiar esta construcción de la autopista subterránea, que a mí me parece bien, ojalá que la autopista sea subterránea, pero que la paguen los que la ocupan, ¿ah? No todos los chilenos. Bueno, aquí se pusieron 400 millones de dólares. Eso significa que con esa misma plata que se está subsidiando 5 kilómetros de autopista subterránea, podríamos construir, Dani, 700 kilómetros de ciclovía de alto estándar en Santiago. Entonces, esto no es un problema de un proyecto más, un proyecto menos. De verdad, cuando yo vi que la ministra de Transporte dijo, ambicioso plan de 2.500 millones para todo Chile. Sí. Oye, si necesitamos 300.000 millones. Ahora alguien me dirá, ¿es mucha plata? Sí, es mucha plata, pero las vías también cuestan plata y valen. Entonces yo digo, si ya tenemos, mira la paradoja, tenemos pandemia, la gente está, y después del estallido social también, la gente empezó a ocupar mucho más en bicicleta. De hecho, algunas ciclovías no daban abasto para la cantidad de gente que teníamos. Y en ese contexto, donde le decimos a la gente, oiga, no ocupe el transporte público, ande en un medio sustentable, el Estado no incorpora la infraestructura necesaria, y bueno, y tenemos lo que estamos viendo, muerte, no por accidentes, como dicen algunos, por incidentes. O sea, estos son incidentes graves de transporte, y yo creo que de verdad lo que falta aquí es una discusión nacional. Si una de las cosas que yo espero que en el futuro podamos hacer, más que hacer muchos proyectos chicos, que insisto, vamos a tener que seguir haciendo los conectores de ciclovía, en fin, en la ciudad, de verdad, una discusión nacional para que el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda de verdad se pongan la mano en el bolsillo y hagamos un plan. A 10 años si quieren, no me importa, pero para construir los 700 kilómetros de ciclovía que nos faltan, porque sin eso, insisto que va a ser como un saludo a la bandera, va a ser como una raya en el océano. Y yo creo que de verdad necesitamos una ciudad pedaleable y amable con los ciclistas. Aquí varias gente está escribiendo, no más ciclistas muertos, yo me sumo. Oye, yo he animado a muchos de mis amigos, a mis hijos, a que usen la bicicleta en la ciudad, y si alguna vez le pasa algo a ellos, o a mí, o a alguien más, yo me voy a sentir muy culpable de no haber hecho más, inclusive, para tener una ciudad que sea compatible con la bicicleta. Les recordamos a quienes se están conectando que pueden hacer sus preguntas. Miriam Salazar está leyendo todos sus comentarios, así que no se olviden de hacer sus preguntas. Claudio, aquí hay un tema que te quiero plantear precisamente. Puedo pecar de arrogante, pero yo siento que la experiencia que te tocó a ti como intendente con nosotros, me refiero a la gente que organizamos el quinto Foro Mundial de la Bicicleta que se hizo en Santiago, me tocó como experiencia personal trabajar con la gente del gobierno regional. Llegamos a tener reuniones todos los lunes, me acuerdo, y había algo interesante, es que yo también sentí que había un interés por parte de quienes trabajaban contigo, no solamente tuyo, en aprender un poco también de este paradigma que tiene que ver con la vida en la ciudad. Porque yo personalmente en todas las entrevistas que me han hecho este último tiempo a partir de las muertes de ciclistas en la radio, en televisión, prensa escrita, trato de integrar un concepto un poco más amplio, que tal vez puede sonar muy filosófico para quienes no trabajan en eso, pero que tiene que ver con un paradigma de vida en la ciudad. Y siento que tú te pudiste impregnar de ese espíritu, y hacia allá va mi pregunta. ¿En qué sentido? En que considero que estamos jugando muy a la política en el corto plazo y estamos enfrentándonos a un escenario no menor, que va a ser la discusión de una nueva constitución para Chile, y yo siento que hay que integrar
ciertos derechos o ciertas visiones de la ciudad, porque la problemática que afrontamos actualmente en Santiago y en todas las ciudades de Chile, finalmente, es que seguimos mirando la movilidad como mover objetos, como un problema, donde yo tengo que sacar autos que generan congestión acá, buses que tienen tráfico acá, pero no se entiende que la ciudad debe poner al centro de sus prioridades las decisiones sobre planificación territorial a la persona. Entender que la movilidad es una necesidad, que nos movemos porque necesitamos hacerlo, pero que también en esa experiencia tiene que haber una calidad de vida. Entonces siento que estamos como casi años luz hablando como de un ideal del nirvana, y quiero ver cómo lo ves tú, porque mi cuestionamiento hacia las autoridades de transporte es como ya, respondemos porque los ciclistas se tomaron las calles, respondemos porque salió en la prensa, que tú también sabes que ahí hay pega nuestra en el fondo de convocar a los medios, pero no hay esta visión de entender que hay un cambio de paradigma necesario, no solo en Chile, sino en Latinoamérica. Mira, tú también mencionaste algo interesante, Dani, al principio, que era que este no era un debate solamente de los pedaleros, ¿ah? Este es un debate del tipo de ciudad que queremos. Sí. Cuando yo conocí a Jan Gehl en Copenhague y después vino a Chile, ¿ah? Sí. Y él hablaba siempre de las ciudades para las personas. Oye, ciudades para las personas. Y decía que una de las cosas que teníamos que hacer, mira qué interesante, era que quienes queremos promover esta agenda, más que solamente alegar o protestar por lo que no hay, tenemos que empezar a contar. Él decía, aquí se requieren estadísticas. Así como están los departamentos de tránsito, oye, deberíamos tener departamentos también de peatones, de ciclistas, que sí, en la medida que los vamos contando, de alguna manera lo que se produce es que la gente dice, mira la cantidad de gente que está andando en bicicleta. Mira, el otro día yo invité a Ricardo Ortubia a mi curso que hago en la Católica sobre el mundo municipal, y él mostraba cómo ha ido creciendo, y decía una cuestión súper cierta, decía, mira cómo ha ido creciendo el uso de la bicicleta, a pesar de no tener infraestructura. O sea, todos los que andamos en bicicleta en Santiago y en muchas ciudades de Chile, sabemos que es un riesgo alto. Sí, y en consecuencia uno se pregunta, bueno, ¿qué pasaría en Santiago si en este contexto de pandemia, en este contexto de estallido social, que la gente quiere y está aprendiendo a ocupar la bicicleta, ya no solamente de manera recreativa los domingos en la ciclo recreo día, que es fantástica, sí, sino que también día a día en este tema, bueno, yo creo que simplemente explotaría, ¿ya? Y si nosotros lográramos, y este es como el debate, tú sabes que tenemos varios personas que desde el mundo del urbanismo, que consideran que somos unos inocentes, que somos muy cándidos, o urbanismo caviar, nos dicen, bueno, yo digo, a esas personas les diría, si le quitáramos un 5%, ¿sí?, o un 10% del uso del automóvil, o inclusive para el transporte público, para sacarlo a la bicicleta, le haríamos un tremendo servicio a la ciudad. Entonces, incluso los autos. ¿qué es lo que pienso yo? Bueno, de autos y también de transporte público, porque ya está muy colapsado, el metro y la... Oye, y todos sabemos, y Ricardo lo dice súper bien en sus estadísticas, el 70% de los viajes hoy día en auto en Santiago, 80% son de menos de 6 kilómetros, sí, que son, o 5, que son, sí, de verdad distancias perfectamente pedaleables. Entonces, si tuviéramos intermodalidad, si tuviéramos buenos estacionamientos, si los nuevos edificios tuvieran también estacionamiento de bicicleta para sus trabajadores, si tuviéramos ducha, si tuviéramos, en fin, una red interconectada de ciclovías, bueno, esto sería una mejor ciudad. Ahora, el gran problema que tenemos en Chile es la autarquía de los ministerios. Tenemos por un lado el Ministerio de Vivienda, que construye vivienda en la periferia, sí, tenemos el Ministerio de Transporte, que hace lo que puede por su lado, el Ministerio de las Públicas. Una de las apuestas, independientemente de que no nos metamos todavía el tema de la gobernación o el futuro gobierno metropolitano, pero yo creo que necesitamos una visión del territorio, sí, donde uno de alguna manera lo que haga sea establecer un tipo de ciudad que quiere, y donde el día de mañana, cuando construya vivienda, esté pensando inmediatamente en la movilidad de esas personas, y no como ocurre hoy día. Yo estuve esta semana, el día lunes, en Bajos de Mena, y hablaba con la Claudia Hernández, que es dirigente de la Marta Brunetti, y me decía, mira, Claudio, construyeron la vivienda, y después de varios años se empezaron a preguntar, ¿y cómo esta gente se va a movilizar? Bueno, si el planeamiento urbano tiene que ir de la mano del planeamiento de la movilidad. No son dos disciplinas separadas, son dos caras de la misma moneda. Y en Chile, lamentablemente, hemos tenido ministerios que han trabajado absolutamente de manera separada y nunca se han integrado. Yo espero que el gobierno territorial de Santiago haga la pega que los ministerios no han podido hacer entre ellos. Sí, hay una observación y te iba a comentar en base a lo mismo que estábamos hablando. Primero,
para quienes no lo saben, de hecho, una de las problemáticas que tuvimos ahora durante la pandemia, cuando empezaron a haber propuestas, me contaron que estaba por ahí Revolución Ciclista, espero que sigan conectadas, ellos han apoyado fuertemente, no solamente con las manifestaciones que se hacen el día domingo, la famosa Revolución Ciclista, sino que apoyaron con una serie de proyectos a nivel municipal, pero que los municipios, al llevar ese proyecto al Ministerio de Transporte, está el freno, ¿no? Por un lado. Y por otro, de hecho, de las pocas comunas que han podido avanzar es Santiago, pero porque Santiago se creó antes que muchos ministerios y eso le permite cierta holgura. Pero volviendo al tema constitucional que te planteaba, me imagino que estás al tanto, pero México logró instalar en su constitución el derecho a la movilidad, con ciertas bajadas. Y yo también, aunque puede ser medio, insisto, utópico, quiero saber si tú crees que pudiésemos instalar el derecho a la movilidad, pero también el derecho a la ciudad. Insisto, pensando también un poco en esta panóptica que planteas tú, que ya no es ver un tema de forma aislada, sino hacer como una foto general de la ciudad y entender que hay que garantizar esos derechos para que las políticas públicas reflejen el interés de las personas y ya no el de los autos o del famoso sistema de concesión de autopistas que sabemos que es muy rentable y que por eso muchos líderes urbanistas de opinión, entre los que hablan de urbanismo caviar, tanto abogan, ¿no?, por ese tipo de proyectos. Mira, a ver, yo te voy a decir una cosa que déjame estoy haciendo una declaración a propósito del tema del vehículo y automóvil. Yo no soy anti-auto, para nada. Yo tengo mi auto. Yo, una de las cosas que descubrí ¿cómo se llama?, en Copenhague, es que tenía la misma tasa de propiedad de automóvil que Europa. El tema no es tener o no tener auto. Es el uso. Es cuándo se ocupa y cómo se ocupa. Ese es el tema. Sí. Y yo tampoco estoy en contra de las autopistas per se. Lo que digo es, no podemos hacer una política pública de movilidad en una ciudad de 7,5 millones de habitantes solo para los autos. Eso es lo que a mí me indigna. O sea, oye, si invirtiéramos el 1% de lo que invertimos auto en vereda, no tendríamos la tasa de fracturas de cadera que tenemos en adultos mayores en Quinta Normal. Entonces, lo que me pasa a mí en ese sentido, Dani, es que siento que hoy día lo que propiciamos una política integral de movilidad no somos bicicletas céntricos. Lo que pasa es que nos oponemos a una política autocéntrica, eso sí. Eso sí. es lo que rige. Ahora, quiero responder tu pregunta. Yo más que empezar a hablar de todos los subderechos de la ciudad, a mí me encantaría que la nueva Constitución, lo he dicho y hice campaña por el apruebo con este argumento, que tenemos que definir de verdad este derecho a la ciudad. El problema que hemos tenido hasta ahora es que hablamos del derecho a la vivienda por un lado, el derecho a los parques por el otro, como que fomentamos esta mirada como segregadora de la ciudad. Y yo lo que tenemos que decir es que tenemos que tener, yo he dicho muchas veces, una suerte de auge de la ciudad, así como decimos, mira, toda persona requiere un mínimo de atención de salud en todas estas cosas garantizado por el Estado, lo mismo en materia de ciudad. Oye, distancia a un área verde de buena calidad, movilidad de buena calidad, no solamente acceso a una vivienda digna, que también es parte del derecho a la ciudad, pero no se agota. Mi drama hoy día es que yo tengo temor que producto de la reactivación, Dani, cuando digamos, bueno, tenemos que construir tenemos que activar la construcción, que es muy intensiva en mano de obra, nos pongamos a construir a tonta y a loca carreteras, calles y viviendas, y se nos olvide una vez más que tenemos que construir barrios, que no sacamos nada con apiñar a la gente, como lo hicimos lamentablemente en Bajo de Mena, y 20 años después entrar a decir, bueno, ¿y dónde construimos una plaza? ¿Y dónde hacemos un barrio cívico? ¿Y dónde construimos servicios? Entonces, claro, yo he sido partícipe de esta conversación que se ha hecho sobre el tema de la ciudad de 15 minutos, en fin. Sí, eso te iba a Pero decir. claro, de repente pienso que hay rincones de nuestra ciudad que están, en la ciudad de 2 horas todavía. Sí, pues Entonces, de hecho, entrevistamos... ahí tenemos que hacer algo con ellos. ¿Eh? Entrevistamos a la gente del CPU, donde está Carlos Aguirre, Juan Carlos Correa, que precisamente hicieron un estudio de qué lugares dentro de la región metropolitana cumplían con la ciudad de 15 minutos y los resultados fueron terribles. O sea, había una señora que tenía que ir de San Bernardo a la plaza de Puente Alto porque no tiene caja vecina en San Bernardo. Y eso precisamente apunta a una problemática de planificación territorial, que es lo que está señalando, que es, ok, vamos creando estos sectores suburbanos, por decirlo de alguna forma, pero con ningún tipo de servicio, y creo que nuevamente eso también tiene que estar considerado. Yo no sé,
obviamente si se puede colocar todo en la Constitución, también hay que entender que no va a entrar todo ahí, pero creo que sí hay que impregnar de alguna forma ese espíritu. Te quiero leer una O sea, mira, pregunta. Dime. ya, dale. Solamente para terminar el tema, yo sí creo, para reducir, yo creo que tenemos que conceptualizar este derecho a la ciudad, que yo creo que es bueno. Mucha gente dice, bueno, ¿qué sacamos con poner derechos si después no se cumplen? Bueno, eso valdría también para la igualdad. Sí. Y sin embargo, a mí me gusta que diga la Constitución que somos todos iguales en dignidad de derecho. Ahora, otra cosa es cómo la vamos a construir, y yo creo que en ese sentido es súper importante cuando discutamos el tema constitucional, que entendamos que a los temas dogmáticos que tienen que ver con los derechos, también tenemos que dedicarle tiempo a los temas orgánicos, que tienen que ver con las instituciones. Porque los que hacen realidad esos derechos son cómo funcionan las instituciones en Chile. Sí. Y en ese sentido, yo creo que más poder a los municipios y más poder a las regiones va en la línea de garantizar este derecho a la ciudad. Porque mucho poder en los ministerios, ya sabemos lo que nos llega. Sí. Una ciudad fragmentada, una ciudad segregada y una ciudad absolutamente donde temáticas que van de la mano se tratan de manera absolutamente disociada, y ya sabemos en qué terminamos. ¿Ah? En que tenemos viviendas por un lado, transporte por el otro, y al final no tenemos una ciudad de 15 minutos, tenemos una ciudad de 2 horas, que le hace mucho mal al medio ambiente y a las personas. Sí, bueno, de hecho estábamos la semana pasada con Gendelman, que de hecho nos contó que te apoya abiertamente, y que decía algo importante, pues, que el tema ciudad, la palabra ciudad no está en la Constitución. O sea, algo tan nimio, que podría verse como nimio, pero tan esencial. Te quiero comentar una pregunta de Ariel López, que tú lo conoces, él ahora está presidiendo la ONG Mapocho, y dice, muy buenos argumentos e ideas de Orrego, que ha sido alcalde, ministro e intendente. Entonces, viéndolo desde su experiencia, ¿dónde están los obstáculos para hacer una ciudad más humana? Yo creo que en el caso de Santiago, aquí no quiero hablar por otras ciudades, pero en el caso de Santiago te diría, Dani, y también Ariel, en la hiperfragmentación. Santiago hoy día es un archipiélago. 52 comunas cada una por su lado, 24 ministerios cada uno por su lado, nadie integra en el territorio, nada mira los problemas. Mira, para no hablar solamente de pedaleo, que es lo que nos gusta, y la ciudad, mira el tema del agua. Una de las cosas que uno aprende en la experiencia internacional es que hay que manejar las cuencas. Las cuencas van desde, en el caso de Santiago, la precordillera, los glaciares, hasta la desembocadura en San Antonio. Eso pasa por no sé cuántas comunas. Intervienen sectores privados, hay 42 entidades públicas que intervienen sobre el tema del agua. Y sin embargo, es una cuenca. Entonces yo digo, ahí es donde uno dice que el gobierno del territorio es el que tiene que integrar a todas las entidades públicas, a todas las entidades privadas, a todos los municipios, y ahí es donde estamos tocando. Yo creo que la pregunta, Ariel, es ¿por qué no hemos sido capaces de construir una ciudad más humana? Porque al final, primero, tenemos una tremenda desigualdad de recursos en los municipios. No sé si la gente que nos está viendo hoy día sabe, pero mientras el presupuesto de Las Condes, 1.400.000 pesos por habitante, el de La Pintana, Peñalolén o Cerro Navia es de 180.000 pesos por habitante. O sea, los más pobres, los que tienen más necesidades, tienen menos plata, primero. Segundo, los gobiernos regionales hoy día tienen un presupuesto que es muy mínimo para todo lo que hay que hacer en la ciudad. Te voy a dar un dato interesante. En Chile, solo el 16% del presupuesto público se decide en las regiones y en los municipios. O sea, el 84% se decide a nivel central. Bueno, en los países de la OECD, con las cuales tanto nos gusta compararnos, es el 40 o 45. O sea, casi 5 pesos de cada 10 se deciden ¿dónde? En el territorio. ¿Por qué? Porque ahí uno tiene la visión integrada. Por supuesto. Del transporte, de la integración social. Yo creo que hoy día muchas comunas no quieren recibir a vecinos de otras comunas. Sí, lo estamos viendo en Las Condes, porque hay por ejemplo. sectarismo en Chile, porque hay desconfianza. Bueno, eso tiene que hacerlo un gobierno regional. Entonces, una ciudad más humana, que yo creo que es una ciudad más integrada, más verde, requiere de un gobierno de la ciudad, y si bien no es exactamente lo mismo, yo espero que el próximo gobierno regional haga un poco las veces de ese gobierno de la ciudad, y lo más importante, como decía Rodrigo, de verdad se haga de la ciudad un tema político. O sea, yo creo que por primera vez estamos, el otro día tuvimos un debate los 6 candidatos del Frente Amplio y Unidad Constituyente. Primera vez, sí, primera vez en un debate político que se hablaba de ciudad. Ya eso justifica lo que estamos haciendo. Y yo creo que
va a quedar demostrado que vamos a tener una autoridad que se va a preocupar de los temas del todo y no solamente de los temas particulares. Bueno, aquí un comentario de Gocha Ocetar que dice: la opción del transporte ecológico y saludable, como la bicicleta, debe ser principal. Nada de nada, dice, el 25 de octubre fue el inicio. Ahora comienza el cambio de piel. Instantáneas de Cinti, que aprovecho de saludarla porque es una amiga chilena que vive en Oregon, Estados Unidos, que dice: primero terminemos con la segregación de la ciudad, que es importante. Bueno, y ahora, Claudio, quiero dar paso a que nos cuentes con tus propias palabras para quienes nos están escuchando, porque información sabemos que hay mucha. Finalmente, ¿cuáles van a ser las diferencias, ¿no?, del cargo de gobernador o gobernadora respecto de la intendencia? Porque yo recuerdo el proyecto de ley original hace ya muchos años, que básicamente también buscaba esta autonomía, ¿no?, dejar de tener esta figura presidencial en la región y que los gobernadores sean elegidos por las personas que habitan el territorio. Pero quiero saber dónde están, desde tu mirada, por supuesto, los posibles roces que pueden haber, porque te escuché en el programa de Santiago Adicto de Rodrigo, y dónde ves tú los fuertes, considerando que estás postulándote al cargo, en caso de que salieses tú, de los cambios que tú puedes hacer en función de las limitantes o no que tenga esta figura. Mira, a ver, yo te diría que es súper importante que la gente entienda que el cambio fundamental es político. ¿Ah? Es decir, tal como tú has dicho, Daniela, entre tener una autoridad representante del presidente de la República, que es como el vocero del presidente en el territorio, ¿ah? Sí. Y que dura en el cargo mientras dura con la confianza. O sea, sí. Tú sabes que en los últimos 100 años, yo creo haber sido el único intendente que duró los 4 años, porque en promedio duran 1 año y medio, 1 año 3 meses. Dime, ¿qué plan de desarrollo se puede hacer en 1 año y medio? Nada. Entonces, el hecho de tener una autoridad elegida por el pueblo, que no le responde al presidente, le responde al pueblo, que va a tener 4 años, que tiene el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que tiene que construir, oye, el plan regulador metropolitano y el plan regional de ordenamiento territorial, o sea, qué se puede hacer y dónde, que tiene que hacer un plan de infraestructura y transporte, que tiene que hacer un plan de desarrollo económico, es decir, tiene estos instrumentos. Ahora, alguien me pregunta a mí, ¿estás conforme con la ley, Claudio? Pero por supuesto que no. Esto fue lo que se pudo conseguir de este partido transversal centralista. Si la gente no quiere repartir poder, ni los ministros ni los senadores. Porque es repartir poder al final. Entonces, lo que va a ocurrir, como ha ocurrido con el mundo municipal, es que vamos a tener que luchar por más poder. O sea, yo he dicho, yo quiero crear una autoridad metropolitana de transporte que la va a presidir el gobernador, como ocurre en Londres. Y poco a poco, como ocurrió en Londres, voy a pedir que me pasen el Transantiago, que me pasen la UCT, que me pasen la Sectra. ¿Por qué? Porque el transporte, por definición, debiera ser una gestión de la ciudad. Eso es lo que ocurre, Daniela, en todas las áreas metropolitanas del mundo. En Barcelona, en Estambul, en Londres, en París, en Medellín. Se mira desde el punto de vista metropolitano. Y lo otro que es importante también es que vamos a pedir, la ley permite que tú pidas instituciones. Yo voy a pedir, por ejemplo, el Parque Metropolitano. Maravilloso. Me parece que es fundamental que el Parque Metropolitano, que administra parques en la región metropolitana, dependa del gobierno metropolitano, que además una de sus funciones va a ser reforestar y crear parques urbanos y habilitar los cerros isla, como lo hicimos con el Chena, y esperamos hacerlo también con el Cerro Renca. Tercero, voy a pedir el Servio. Yo no digo que estas cosas van a ser de la noche a la mañana, pero lo que estoy diciendo es que en el fondo lo que tenemos que empezar a construir en abril del próximo año es un gobierno metropolitano de verdad, con presupuesto y con instituciones. Ahora, como no termina nada y esto va a ser una lucha, probablemente todos los gobernadores regionales vamos a tener un planteamiento común y cada gobernador en particular va a plantear temas distintos. Yo creo que el tema de la movilidad, por ejemplo, en un área metropolitana como la de Santiago es fundamental y la voy a pelear, porque creo que ahí sí que el gobierno nacional hace poco y hace mal. Claudio, bueno, aquí había otro comentario para que no se me vaya. Pancho Máquina dice: tenemos más coordinación como grupos de ciclistas que los mismos ministerios. Estoy de acuerdo en ese sentido. De hecho, bueno, tú sabes que dentro del activismo hay distintos grupos, me refiero a distintos colectivos, organizaciones, y no puedo dejar de destacar, porque también lo estuve haciendo, el viernes de la semana pasada bloqueamos solo en Santiago 19 puntos en la ciudad
precisamente para hacernos ver. A mí me tocó estar ahí en General Velázquez y me sorprendió positivamente, y no puedo dejar de destacarlo, el nivel de organización que hubo entre los distintos colectivos. Alguien estaba haciendo un comentario ahí que lo alcanzo a ver en pantalla, pero soy medio piti, pero que tenía la misma pregunta. ¿Qué diferencia hay de este concepto de alcalde mayor respecto del gobernador, ¿no? Que es la figura que logramos en Chile, que yo siempre cuestiono, porque creo que hasta para el aborto, todas las leyes en Chile son como pescado con hombro. Es como que queremos obtener algo, pero al final lo empezamos a cooptar por distintas partes. ¿Qué diferencia hay de este proyecto de alcalde mayor, que es como el proyecto inicial que yo recordaba, respecto al de gobernador actual que tenemos? Mira, yo creo, si tú me preguntas a mí, que la realidad chilena, con esta reforma que tenemos, es desde lo cual tenemos que construir. ¿Ah? Probablemente, o sea, yo soy convencido que la región metropolitana de Santiago es muy distinta a las otras regiones. Sí, por supuesto. Es más, yo creo que requeriría un estatuto jurídico propio. De hecho, no sé si tú sabes, pero por ejemplo Londres, y en el caso de Colombia también, y en el caso de Ecuador también, las áreas metropolitanas son distintas, no tienen la misma normativa todas. Porque no puede ser igual, oye, un área metropolitana de 200.000 personas que un área metropolitana de 7,5 millones de personas. Sí. ¿Te das cuenta? No es lo mismo una ciudad que tiene un municipio que una ciudad que tiene, al menos en su parte urbana, 34 municipios. Sí. Así que yo creo que a lo que debiéramos hablar es un estatuto jurídico, así como la Constitución de la Ciudad de México que tú señalabas. Sí. Bueno, un estatuto jurídico para la ciudad de Santiago. Ahora, yo creo que la figura del gobernador tiene una cosa que es positiva, que es una autoridad supramunicipal. ¿Ah? En Santiago tú sabes que los alcaldes, claro, los alcaldes pesan mucho. Sí. Y a nadie le gustaría tener un alcalde sobre un alcalde. Eso sería como impresentable. El hecho de que sea gobernador le da como un estatus distinto. ¿Ah? Yo no digo que vaya a ser el jefe de los alcaldes, ni mucho menos. Yo creo que tenemos que trabajar con los alcaldes, Sí, por supuesto, para poder ponernos de acuerdo en los temas de ciudad. Pero lo importante, te diría yo, es que cuando no hay ningún municipio predominante, como ocurre en Barcelona, como ocurre en Medellín, donde hay un municipio que tiene el 80% de la población, aquí el municipio de Santiago no lo tiene, la única manera de hacer gobierno de ciudad es con una autoridad supramunicipal. Y en ese sentido, el gobernador lo cumple. ¿Ah? Ahora, si eso no, las veces de alcalde mayor va a depender de las atribuciones que le consigamos. Si tiene el transporte, va en la dirección correcta. Ya tiene el ordenamiento territorial. Le falta el transporte. Le falta la ejecución urbana, que sería el servio. En fin, yo creo que el espíritu es el mismo. Y al menos yo, que fui alcalde, que fui intendente, te digo, si soy elegido gobernador, le quiero poner, de alguna manera, el espíritu de un alcalde más grande, si tú querés, o alcalde mayor, pero no como jefe de, sino como el espíritu de. como un articulador. ¿Sí? O sea, un director de orquesta, de verdad. Claudio, nombrabas algunos de los proyectos, pero me gustaría conocer qué otras ideas tienes tú en movilidad sostenible, y aquí aprovecho a hacer la aclaración para quienes nos están escuchando, que cuando hablamos de movilidad sostenible no hablamos solamente de bicicleta. La peatonalidad es una movilidad muy sostenible, el transporte público es sostenible. Sin embargo, me ha pasado con algunos entrevistados que me han dicho que, por ejemplo, esta idea, que también se ha hablado en el mundo de la academia, de un transporte público gratuito, es interesante, pero en la perspectiva ya no del vehículo convencional con combustible fósil, sino en aquellos buses de electromovilidad. ¿Qué piensas tú, pensando en una movilidad sostenible, de proyectos, aparte de tener más qué decir sobre el transporte público como gobernador? Me refiero, ¿qué proyectos te interesaría a ti desarrollar en esta línea de movilidad sostenible? Bueno, a mí me interesa mucho el tema de la electromovilidad. Yo sé que alguna gente se enojó conmigo por el tema de la Fórmula E, etcétera, pero la idea era poner en el tapete el tema del potencial de los autos eléctricos, que crecientemente baja de precio, que aumenta la autonomía y que por supuesto tiene energía no contaminante. Yo creo que en materia de electromovilidad yo creo que hay mucho por hacer. Estuve hablando con dirigentes de taxis colectivos, en fin, ahí se puede buscar un mecanismo de financiamiento atractivo con sistemas de provisión de electromovilidad. Me encantaría que eso fuera parte de nuestra agenda. Lo segundo sería yo creo mucho en el tema de los peatones. La gente cree que porque soy ciclista, soy solamente hincha de los ciclistas. No, mi primera prioridad en la pirámide de movilidad son los peatones. Y yo creo que hay que hacer un catastro así
súper minucioso del estándar y la desigualdad peatonal que tenemos en Santiago. Y créemelo, si no somos capaces de resolver los problemas de los peatones, menos vamos a ser capaces de resolver los problemas de los ciclistas y del resto. ¿Y eso qué significa? No solamente veredas en buen estado, ¿eh? Y un plan intensivísimo de veredas en buen estado, sobre todo en las comunas con más adultos mayores, sino que también buenos cruces. Yo me acuerdo que el hermano del exalcalde de Bogotá decía siempre, esta ciudad del 880, decía, si es que de alguna manera fuéramos capaces de tener una ciudad que fuera amable con un niño de 8 años y con un adulto mayor de 80 años, que pudiera cruzar cualquier esquina porque es segura, bueno, tenemos una ciudad más humana, que es lo que preguntaba Ariel hace un rato. O sea, yo creo que tenemos que preocuparnos del eslabón más frágil de la cadena que son los peatones, y te digo, ya que hay cosas que son aberrantes, Daniela, yo que recorría bastante la ciudad, no sé si has estado en la intermodal de la Cisterna, ahí en Gran Avenida con Vespucio. ¿Te acuerdas que hicimos el Santiago, ¿cómo se llamaba? Santiago Caminable, que cuando vino él, que fuimos a hacer un estudio a la intermodal de la Cisterna. Exactamente. Que la gente de ciudad emergente nos ayudó en ese tema. Sí. Bueno, lejos lo más complicado, era que es uno de los lugares con más accidentes fatales e incidentes fatales en todo Santiago, tanto de vehículos como peatones. La vereda es de menos de 1 metro en varias frases. Estamos hablando de una intermodal. Tercero, problemas de seguridad. Cuarto, Gil Peñalosa, efectivamente, gracias, era Gilberto Peñalosa. Oye, el tema de los cruces. La gente cruzaba por donde quería, porque nunca se pensó ni se miró donde la gente cruzaba. Bueno, te pongo un ejemplo, ¿por qué? Porque yo creo que si tú me preguntas a mí qué me gustaría de verdad impulsar, es que los cruces, que las veredas, también la red de ciclovía y también, por supuesto, una red de transporte. Yo lo he hablado mucho con la gente del mundo rural, soy un hincha de los trenes de cercanía, del Rancagua Express, del Melitel y del tren Abatuco y Tiltil, porque de alguna manera lo que eso permite es que la gente no recargue más el Santiago urbano, pueda vivir un poco más lejos y ocupe un medio de transporte sustentable para llegar a la ciudad y no el auto. Que hoy día, si tú vives en Peñaflor, tiene como 180.000 habitantes, y la gente de Peñaflor se demora 1 hora y media, 2 horas a Santiago, en auto. Porque lo único que tiene es la autopista al sol, en vez de poder ocupar, por ejemplo, un transporte limpio como el tren, y después ocupar el metro o bien bicicleta de cercanía. Y lo otro que te quería comentar es que mi hijo, que está ahora estudiando ¿cómo se llama?, en Escocia, me contaba que acababa de salir a andar 7 horas en bicicleta de Edimburgo, y ¿qué es lo que hacía al final? Se subía al tren de cercanía, subía la bicicleta atrás y se volvía a la ciudad. Entonces, la lógica de la intermodalidad es algo que simplemente los gerentes del metro y los gerentes de trenes no entienden, porque nunca se han subido una bicicleta y no entienden esta lógica de una ciudad donde la gente puede ser el mismo día peatón, ciclista, usuario del transporte público y hasta automovilista, dependiendo de para qué ocupe cada medio. De hecho, a mí me tocó la experiencia, el año pasado estuve en Madrid y colocaron un horario en el que tú puedes entrar con tu bicicleta todos los días, pero es como una hora valle, que por decirte era de 1:30 a 4 de la tarde, pero recordarás que también lo intentamos con la gente de Metro para el Foro Mundial de la Bicicleta, y lo único que logramos fue que un domingo de los 5 días que logró, que duraba el foro, logramos que Metro entendiera eso. Pero Claudio, ¿tú crees, bueno, en esa intermodalidad en el fondo? Y lo más importante, ¿piensas que es viable y es sostenible económicamente también, entendiendo todas las problemáticas asociadas al transporte público, un transporte público gratuito para las personas? Mira, yo conozco mucho y soy amigo, y él también me apoya, que es Juan Carlos Muñoz, el que propuso la idea acá en la Católica. Mira, nunca lo he debatido profundamente con él, pero él tiene un punto. Dice, si no somos capaces de disminuir la evasión, si el aporte del Estado al transporte público está siendo cada día mayor, ¿no será mejor de frentón hacerlo gratuito? Yo no le he metido número, Dani, así que no me quiero casar con esa idea. Yo sé que, como toda esta idea puede sonar muy loca, pero creo que a lo menos merece ser estudiada. Ahora, yo sí creo, si tuviera que poner plata hoy día en el transporte, sería para las vías segregadas para el transporte público, porque al final, para mí es un crimen que un bus esté atascado en un taco con puros autos, con un pasajero por auto. O sea, el bus lleva 60, yo creo que
esto es lo que la gente no entiende, yo sé que tú lo entiendes perfectamente y mucha gente que está en el movimiento, pero hay gente que no entiende. Este es un tema político, es un tema ideológico. O sea, ¿cómo repartimos el espacio público limitado que tenemos en la ciudad? ¿Lo repartimos en función de poder adquisitivo o lo repartimos en función de necesidad? Yo creo, en mi visión de ciudad, que hay que repartirlo en función de la necesidad. Y los que son más, que son los más pobres, los que ocupan el transporte público, requieren más acceso. Y me refiero al metro, me refiero a los buses. Y además tenemos que hacer que los eslabones más débiles, ciclistas y peatones, estén protegidos. Insisto, no es una campaña en contra del auto, es una campaña para una ciudad más humana. Y por ahí, no quiero dejar pasar que Tomás escribía, Sí. Tomás de Chigurú, que nos está escuchando, escribía sobre el tema del Serviu. Sí, dijo, Tomás, para leerlo, tomar el control del Serviu con un buen presupuesto sería un golazo. O sea, yo creo que el Serviu es la mano operativa de un gobierno regional futuro. O sea, ahí están los proyectos de vivienda, ahí están los proyectos de barrio, ahí están los proyectos también de calle. Recuerda que la vialidad depende hoy día del Serviu. Entonces yo siento que, mira, yo vi tantos casos de descoordinación entre el Serviu, el Ministerio de Obras Públicas, concesiones, Transantiago, el metro. Bueno, si el director de orquesta tiene que ser el dueño del territorio. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender de que necesitamos a alguien que cuando piense Quilicura, no lo piense por partes, como quien charquea un animal. Yo estuve en Quilicura el sábado y estuve ahí en el Paso Marcoleta. Bueno, nadie había pensado que la gente de Quilicura se está demorando 1 hora y media al centro de Santiago, están a 6 kilómetros. Y tú dices, ¿cómo? Bueno, porque la avenida Vicuña Maqueña, que es la principal, era la única avenida salida. Ahora tiene una salida que da a la norte-sur. Y ahora va a llegar el metro, en fin. Insisto, esto no es un tema de alcalde y no es un tema de ministro. Este es un tema de ciudad. Sí. Y yo espero que el nuevo gobernador, con el apoyo de la academia, de la sociedad civil, yo insisto a todos los que son parte del movimiento ciclista, por favor no aflojen. Porque aquí la pelea va a ser grande y va a ser dura y va a tomar tiempo, pero yo siento que hay mucha gente que hoy día está, mira, el otro día haciendo campaña la gente me decía, mire, yo no estoy de acuerdo con usted, pero en lo de la bicicleta sí que me lo apaño. Bueno, porque la gente se empieza a dar cuenta que no es un tema solamente para gente joven, hay gente adulta que está ocupando, hay niños que están ocupando la bicicleta para ir al colegio, y en eso yo espero de que el movimiento ciclista siempre mantenga el debate de la movilidad integral como parte de su discurso, no solamente la cosa gremial de que háganme la ciclovía a mí. Y por supuesto alguien le dijo por ahí, yo creo mucho más en las ciclovías en calzada que en segregada. Pero bueno, esa es mi opinión respecto al tipo de mejor ciclovía. Pero tenemos que pensar en la movilidad para todos, partiendo por los peatones y por supuesto, no sé si tú supiste, pero yo fui víctima de un mal ciclista que andaba con audífonos y me chocó y me quebré 5 costillas, o sea, también tenemos deberes nosotros, los ciclistas. Sí, por supuesto. Y tenemos que cumplir. ¿Ah? Sí, bueno, estabas nombrando a los ciclistas y justo tenemos ahí un comentario que dice, si sale gobernador elegido, ¿incluirá a ciclistas en su equipo? Bueno, partiendo por mí, digo, pero yo creo que necesitamos, alguien decía por ahí, a mí me encantaría un encargado, a pesar de que no vamos a tener todo el equipo de la secta, ni mucho menos, vamos a tener a alguien encargado de movilidad en serio. Perfecto. Y cuando digo movilidad, digo para todos los modos de transporte. ¿Ah? No sé si hacer ciclista o no, no me quiero poner populista así como los candidatos. Y les prometo que habrá un ciclista. No, espero que haya muchos ciclistas, en muchos cargos en la región metropolitana. Y por supuesto que el que diseñe ciclovía sea un ciclista. Y no un tipo que no se ha traído nunca de escritorio. Ya, después dice, los amigos de Indepecleta, quienes queremos mucho y que también los conoces, dicen, Orrego, ¿retomarías la explanada de los mercados y la nueva Alameda Providencia? Y junto con él, Rodrigo dice, Alameda Providencia se bajó por parte de la autoridad pasada. ¿La retomarías? Todo el rato. ¿Y sabes lo que me pasa a mí con eso, Daniela? Que me da mucha rabia, porque cuando nosotros elegimos el proyecto del Mapocho Pedaleable, que no era un proyecto nuestro, yo siempre lo he dicho, era un proyecto de Tomás con sus amigos, que inclusive la actual ministra Hood había apoyado siendo subsecretaria. Y en el caso de la Alameda Providencia lo mismo, el equipo de la Católica había trabajado con los 4 municipios y con el Ministerio de Transporte. Entonces, nosotros elegimos esos 2 proyectos no solamente porque nos parecían que eran buenos proyectos, sino porque eran proyectos del gobierno anterior. Y decíamos, como en política, todo el mundo hace borrón y cuenta nueva,
y nunca pesca lo que hace el anterior, nosotros vamos a tomar estos dos proyectos y los vamos a proyectar. ¿Y qué pasó? Que el Mapocho Pedalable, que estaba financiado, que era un proyecto de verdad, ¿Estaba no listo? o sea, un día volvieron a poner la rampla, lo que es una vergüenza. Este era un proyecto que iba desde el Costanera Center hasta el Parque de los Reyes, con varias ramplas permanentes y con un buen financiamiento. Estaba aprobado. ¿Y qué hizo la señorita o la señora Carla Rubilar? Lo paró. ¿Por qué? Porque venía del gobierno anterior, Sí. porque no era de ella. ¿Y qué pasó con la ministra Hood? Estaba diseñado el primer tramo de la Media Providencia. Más de 15.000 personas participaron en su diseño. Sí, Habíamos resuelto consulta el tema de la expropiación. ciudadana. Con consulta ciudadana, oye, vinculante. La gente de Pajaritos que se opuso a la expropiación, tuvimos que hacer un rediseño. ¿Y qué pasó? Llega la ministra y dice, no va. Es una vergüenza. Mira, el daño que le han hecho a los concursos internacionales de arquitectura y diseño urbano, medidas como esta es tremenda, porque participaron grupos de todo el mundo. Oye, gastamos mucha plata y mucho tiempo de muchas autoridades de la ciudadanía. Bueno, yo me comprometo a que lo vamos a retomar y vamos a luchar para que el gobierno de turno le asigne los recursos. Y lo mismo con el Mapocho Pedaleable, porque son proyectos de verdad no míos, ni siquiera de mi gestión. Son proyectos de la ciudad y de los ciudadanos. Y creo que Santiago se merece proyectos de esa envergadura. Acá, bueno, Ariel nuevamente hace un comentario inteligente. No, es que yo soy fanática de Ariel, creo que es un gran aporte al activismo, junto con Tomás también. Y dice algo importante que también estabas mencionando tú. El Ministerio de Transportes declaró al inicio de este gobierno que no haría más corredores exclusivos. Y aquí no hay que olvidar el lobby que hacen muchos urbanistas con el transporte bajo tierra respecto al transporte en superficie. Y junto con este comentario, Ariel, quiero preguntarte tu opinión abiertamente sobre la respuesta que ha tenido el MTT precisamente por los problemas que hemos estado afrontando. A mí me tocó salir en medios esta semana y básicamente opino muy similar a lo que salieron diciendo ex autoridades de transporte, y es que las medidas llegan de manera insuficiente y de manera tardía, porque sentimos que la autoridad de transporte no ha tenido una visión integral de responder esto mismo que señalabas tú, de corredores exclusivos que permitan que los buses transiten de forma expedita y que los autos, que en Chile sabemos que tienen una tasa de ocupación que no supera el 1,3, no compitan con ese mismo espacio, pero tampoco ha respondido a todas las propuestas que ha hecho academia y activismo desde el estallido social de crear corredores para ciclistas, el mismo tema de la ciclovía por la Alameda, y me gustaría saber cuál es tu opinión de la actitud que ha tenido Gloria Hood en esta gestión respecto a la problemática que hoy estamos afrontando. ¿Sabes qué? Yo quería, mira, más que personalizarlo en la ministra Gloria Hood, Sí, creo que la Piñera, gestión. oye, Piñera solo supera a Piñera. O sea, en su gestión primera, creo que fue el periodo que menos se construyeron corredores exclusivos en Santiago. Menos. Y ahora ocurrió exactamente lo mismo. En su primera gestión, el tiempo que se construyeron menos ciclovías, digo, intercomunales, porque microciclovías que se hacen en algunos barrios de la ciudad siempre se hacen, pero yo estoy hablando de verdad ciclovías como la que pensamos, oye, los 12 kilómetros desde Pajarito hasta el Costanera Center, eso es una ciclovía de ciudad, Sí. o el Mapocho Pedaleable, o la ciclovía de la infancia. Bueno, yo creo que este gobierno en esta materia simplemente no cree en esta materia, te lo digo de verdad, Daniela, no creen, o sea, vuelvo, es un tema ideológico, no es un tema operativo, ni siquiera es un tema financiero, no creen que es bueno tener mucho transporte público segregado, no creen que es bueno promover la bicicleta, no lo creen, Sí. creen que sería mejor que hiciéramos mucha más autopista y tuviéramos a todo el mundo ocupando el auto, aunque todos sabemos que eso es una profecía autocumplida, porque a poco andar las autopistas van a colapsar, como ya están colapsadas, porque la gente ocupa el auto y no tiene alternativa. Bueno, es un tema ideológico. Y yo creo que hay que sacarnos la careta y decir, ¿sabes qué más? Usted no cree en esta materia. Anunciar, cuando les queda menos de un año de gobierno, un plan extraordinario de ciclovía de 2.500 millones, que es la P, nada, ¿ah? Para lo que necesitamos. No lo van a hacer. No, sí, lo Oye, sabemos. es humo, es humo. Estas cosas o se hacen desde el día uno o simplemente no se hacen. Y yo creo que este gobierno paralizó el Mapocho Pedaleable, paralizó la ciclovía y todo el proyecto de remodelación de la Alameda, porque nuevamente era mucho más, Daniela, era mucho más que solamente ciclovía. Eran las veredas, las calzadas, el tema patrimonial, hasta Plaza Italia, ¿ah? Actual Plaza Dignidad, se remodelaba completamente para reconocer su vocación de ser un lugar de protesta y manifestaciones. En fin, yo creo que lamentablemente este es un gobierno que le
habla mucho de ciudad, pero no hace ciudad. Puro humo. Al final habla mucho de movilidad sustentable y medio ambiente, pero no firma Escazú, pero en fin. Entonces al final tú dices, oye, borran con el codo lo que en la mañana escriben con la mano. Sí. Y yo espero que las fuerzas que creemos en una lógica de ciudad, con un derecho a la ciudad, como decías tú, con una movilidad sustentable, bueno, trabajemos juntos y nos unamos. Y ojo, en esto también hay que hacer la autocrítica. Los ministros de Obras Públicas, más allá de los nombres y apellidos, pero en general los gobiernos nacionales no han privilegiado este tema. Yo espero que lamentablemente, toda esta alza de muertes de ciclistas inocentes en nuestra ciudad y en Chile, y además el movimiento de los ciclistas que ha estado poniendo el tema en la agenda, de una vez por todas nos permite, y además la ayuda de un gobernador elegido por la gente, ayuda en que este tema de verdad tenga, yo diría, preponderancia política. ¿Para qué? Para que esto no se discuta en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es de este porte. Para que se discuta en el Ministerio de Obras Públicas, en la Dirección de Presupuestos, donde se discuten las grandes inversiones de Chile. ¿Por qué no destinar 400 millones de dólares en vez de, que son equivalentes a 300.000 millones de pesos, en vez de 2 millones de dólares? Bueno, es una discusión política y yo espero darla. Bueno, ahí se ingresó una compañera feminista que también dice algo importante, que yo estoy de acuerdo, que dice movilidad activa, sostenible y feminista. Es importante también tener ese enfoque de género. No puedo dejar de preguntarte, antes de darte un espacio para lo que quieras decir antes de cerrar, ¿qué piensas de un poco de esta política de CONACET, ¿no? De colocar el foco, que también esa ha sido la crítica que hemos hecho nosotros, tanto academia como el activismo, de seguir colocando el foco del problema en el más vulnerable. Es el ciclista o el peatón el que tiene que ponerse el chaleco reflectante, forrarse con luces, hacerse lo más visible y no hacer esta clara distinción. De hecho, el MTT empata todas las veces que sale en su apariciones en prensa de, sí, están muriendo más ciclistas, pero también hay problemas con los automovilistas que también fallecen. Y finalmente el rol de Carabineros, que es la fiscalización, para que esta ley de convivencia vial que redujo la velocidad, y tú sabes los costos que tuvimos que negociar para lograr eso, porque fue una pelea, que yo la recuerdo porque la viví, que no fiscalizan finalmente. O sea, no puedo dejar de preguntarte qué piensas de cómo se está manejando ese problema en términos del rol de Carabineros, que pertenece a Seguridad Pública, finalmente al Ministerio del Interior, y de CONACET, que también depende del MTT, pero que se supone que debería velar por esta temática. Oye, pero primero de eso quiero ¿cómo se llama la que escribió de la movilidad activa? Sí, la Valentina Pineda, A menudo llueve. Ya, Valentina, yo le quiero pedir algo a la Valentina, porque yo, mira, obviamente soy hombre, no soy mujer, así que hasta ahí estoy jodido, pero aparte de eso, me precio de haber tenido siempre equipos paritarios. ¿Ah? Tú lo viviste cuando yo estaba intendente, más del 50% de los directivos y de los equipos eran mujeres en todos los cargos directivos, y también cuando era alcalde de Peñalolén. Y a mí me gustaría poder incorporar esta visión, pero también quiero entender qué significa. Alguien me decía, queremos una movilidad, por ejemplo, feminista. ¿Qué significa una movilidad feminista? A mí me encantaría saberlo. No lo digo capciosamente, lo digo genuinamente. Ahora, te respondo al tiro a la pregunta respecto de... ya se me fue algo que está preguntando. Del tema de la convivencia. Ahí me dice, atenta Claudio. Yo, feliz, te voy a poner acá, mira, mi correo electrónico para que lo anote, Claudio Orrego, perdón. Esa es mi página, bueno, es claudio.orrego66@gmail.com. Es Peñalolina. Sí. Para que me escribáis, y de verdad que me encantaría tener un debate, una conversa sobre esto, no debate, una conversa, de verdad. Oye, pero volviendo al tema de la ley de convivencia vial. ¿Sabes lo que pienso yo? Yo pienso que, primero, esto de andarnos compitiendo con los muertos es una cosa de mal gusto. Exacto. O sea, a mí me importan todos los muertos. Me importan los muertos de incidentes de automovilística, y me importan los muertos de incidentes de peatones, y me importan los muertos de incidentes de ciclistas. Me parece que 100 es mucho, y probablemente los de automovilistas también. Y ojo, que aquí lo interesante es que tenemos, Daniela, una herramienta que nos sirve para ambos. Controlar la velocidad sirve para todo, para proteger la vida de todos, del automovilista, del ciclista y del peatón. Ahora, hay que fiscalizar, y ahí Carabineros, a mí me parece que lo que está haciendo hoy día la unidad de fiscalización del Ministerio de Transporte es nada.
O sea, Y creo que Carabineros está en otra. dijeron, vamos a aumentar 20%, pero ¿20% de qué? Yo De el otro nada, día en po. televisión Entonces yo dije digo, 100% de la capacidad fiscalizadora, o sea, oye, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que aquí tenemos que aliarnos con la tecnología. Yo, honestamente, yo sé que a la gente le carga esta cuestión, yo estoy por los fotorradares. Yo creo también, que pero mientras... Katy, Oye, no Pepe, diga que va a mientras estar te... en 2 a 5 años más, ese es el problema. Bueno, pero, a ver, pero, oye, pero primero apurémoslo. ¿Sí? Sí, ¿Sabes lo raro, Daniela? Que eso existieron, pero fue tanto fuerte el lobby que sí. hicieron de los automovilistas contra los alcaldes y los alcaldes contra los parlamentarios, que al final se sacó por presión. Pero a mí me parece que deberíamos tener, hoy día tenemos cámaras, como bien dice Tomás ahora ahí en el Sí, chat, tenemos cámaras en todos lados, la autopista. Bueno, ¿por qué no la ocupamos? sí, sí, Si estoy de también acuerdo. ¿te acordás cuando se decía que, oye, ¿te acordás cuando se decía que no podía haber tag en la autopista? Lo mismo. Hoy día, oye, decisión política, taguen todas las autopistas. Entonces, ¿por qué no se pueden ocupar las mismas cámaras para fiscalizar? Yo creo que se puede. Sí. Lo que falta es voluntad política. Y lo otro también te diría yo, es que, insisto, yo creo que tenemos que empezar o sea, el lenguaje construye realidades, decía Humberto Maturana. Tenemos que cambiar los departamentos de tránsito de los municipios. Porque tenemos equipos muy grandes de personas solo pensando en los autos. Permiso de circulación, Sí, número de patente, oye, exámenes, y los peatones, y los ciclistas. sí. Entonces, yo creo que una cosa que yo propongo, aunque no depende de mí, como si es que soy electo gobernador, pero yo diría lo siguiente, yo lo que haría sería cambiar la lógica de los municipios en materia de movilidad. Hoy día están solo pensando y trabajando en términos de los autos. Tenemos que hacerlo a pensar, medir, cuidar a los peatones, tenemos que hacer este catastro del tema de las veredas, tenemos que hacer un catastro de los lugares. La CONACET, ¿qué es lo que hace? Oye, deberíamos tener las zonas rojas de Santiago. Sí. Deberíamos tener las zonas rojas de Santiago para efectos de poder decir, mira, estos son los 10 puntos con más accidentes de Santiago. Y la pregunta es, ¿qué intervención física vamos a hacer en esos lugares para que no haya más accidentes? Bueno, Daniela, aquí querer es poder. Yo siento que aquí hemos hablado harto nosotros dos ahora con toda la gente que nos está viendo el tema, pero a mí me pasa que siento que mientras no tengamos instituciones que tengan foco en el territorio, yo espero que las nuevas gobernaciones, y es por eso que tú me has preguntado antes, ¿por qué estoy candidato? Sí. Yo estoy candidato porque creo que a esta región y a todas las regiones, la Araucanía, Atacama, Magallanes, no hace falta tener una estrategia regional de desarrollo, en el caso nuestro de ciudad, donde podamos tener todos estos temas integrados, que el medio ambiente, la vivienda, la integración social, la movilidad y, ¿por qué no?, también los temas de seguridad estén involucrados, estén integrados en una estrategia. Y yo creo, en lo personal, que habiendo sido alcalde, ministro y intendente, tengo la experiencia para manejar este monstruo grande, que es difícil. Oye, 52 municipios, los 24 ministerios, bueno, no va a ser fácil, nadie dijo que va a ser fácil, menos con estallido, menos con pandemia, menos con crisis social y económica, pero yo creo que si tú tienes energía, si lográis reunir a la gente adecuada, porque ojo, esto no es tarea de una persona, es tarea de un equipo, academia, sociedad civil, municipios, sector privado y también gobierno nacional. Esos son los pilares, los 5 pilares de esta mesa que se llama región, y a los cuales yo pretendo convocar, para hacer de esta una ciudad más amable, más justa y más digna para todos. Muchas gracias, Claudio. Justo te iba a decir qué querías decir al final, pero siento que ya lo dijiste. Dejaste tu mensaje de por qué quieres ser gobernador y me parece importante que los demás lo escuchen. Yo personalmente valoro bastante tu gestión y espero que realmente podamos hacer ese cambio en la ciudad que tanto anhelamos. Muchas gracias a todos quienes se conectaron. Nos vemos el próximo jueves. No dejen de Oye, leernos. Dani, una información solamente práctica para los que nos están escuchando, independientemente por quién voten. El 29 de noviembre hay primarias abiertas, habemos 2 pactos, Frente Amplio y Unidad Constituyente. Todos los independientes pueden votar, obviamente por uno, yo soy el número 6, pero pueden votar solamente por uno. Y en las comunas donde hay primarias para alcalde, tanto de derecha como del Frente Amplio, también tú puedes votar por el candidato a alcalde y por un candidato a gobernador. Así que, hecha la invitación, 29 de noviembre. Gracias, Dani, por este espacio entretenido de hablar no solamente de lo que nos apasiona, que es la bicicleta, sino que de la ciudad, de la movilidad y lo más importante, de cómo hacemos más justa
y digna y amable esta ciudad para todos. Muchísimas gracias, Claudio. Como decía Gail, contar a las personas para que las personas cuenten, que esa es la frase célebre. Ya saben Esa es la frase. dónde seguir a Claudio en sus redes para enterarse más acerca de su campaña como gobernador. Te deseamos el mejor de los éxitos, Claudio. Un abrazo y buenas noches. Gracias a nadie. Buenas noches. Chao. Chao.